Buenas, buenas para todos. Nos volvemos a encontrar. Esta vez estamos en el capítulo 19 del libro Finocchiaro. eh, y hoy nos vamos a adentrar en uno de los periodos más fascinantes y complejos de la historia, que es la Edad Media. Este fue un tiempo de grandes transformaciones donde la lucha del poder moldeó la sociedad europea de formas que aún resuenan en nuestras instituciones y culturas. Vamos a explorar tres conceptos claves que definieron esta época. Uno es la hierocracia, otro es el feudalismo y, en tercer lugar, la poliarquía. Cada uno de ellos representa un modelo de poder y organización que, aunque diferentes, interactuaron para dar forma a la Europa medieval. Para entender estos conceptos, primero tenemos que situarnos en el contexto de la Edad Media. Tras la caída del Imperio Romano, Europa quedó fragmentada en una multitud de reinos y territorios, sin un poder central fuerte. La Iglesia Católica emergió como la única institución capaz de ofrecer unidad y estabilidad. Sin embargo, a medida que los siglos avanzaban, surgieron nuevas estructuras de poder, tanto seculares como espirituales, que compitieron por la supremacía. Este periodo, que abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, fue un tiempo de constante negociación y adaptación en la búsqueda de control político y social. Comencemos con la hierocracia. ¿Qué es la hierocracia? La hierocracia es un sistema en el que la Iglesia, encabezada por el Papa, ejerce una autoridad suprema, no solo en asuntos religiosos, sino también en los políticos. La idea es que el poder temporal, es decir, el poder de los reyes y emperadores, deriva directamente de Dios, pero se legitima a través de la Iglesia. Un ejemplo claro de esto es la coronación de Carlomagno en el año 800. Ahora imagínense eh, este escenario, donde Carlomagno, que es el gran rey franco, es coronado emperador del Sacro Imperio Romano por el Papa León III. Este acto no solo legitima como gobernante, sino que también establece que su autoridad proviene de la bendición papal. La Iglesia no solo guía las almas, sino que también decide quién es digno de gobernar en la tierra. Pero, ¿cómo mantenía la Iglesia este control? Acá entra en juego la manipulación simbólica y doctrinal. Un ejemplo fascinante es la donación de Constantino, un documento que alegaba que el emperador Constantino había transferido su poder temporal al Papa, aunque más tarde se demostró que era un documento falso. Durante siglos fue utilizado por la Iglesia para justificar su supremacía sobre los gobernantes seculares. La hierocracia entonces era un sistema en el que la Iglesia centralizaba el poder a través de la autoridad espiritual y la legitimación divina. Ahora, contrastemos esto con el feudalismo. Si la hierocracia representaba la centralización del poder en la Iglesia, el feudalismo fue todo lo contrario, una fragmentación del poder entre señores locales. El feudalismo se basaba en un sistema de vasallaje donde los nobles juraban lealtad a un señor más poderoso a cambio de tierras y protección. Este sistema creó una red de relaciones de poder que no dependían de un centro único, sino que estaban dispersas entre numerosos señores feudales. Un ejemplo de esta fragmentación es el juramento de vasallaje de Guillermo el Conquistador. Antes de su invasión de Inglaterra en 1066, Guillermo estableció una red de vasallos leales que le proporcionaron los recursos necesarios para su conquista. Estos vasallos actuaban con una considerable autonomía, lo que les permitió operar de manera independiente del control central, ya fuera del rey de Francia o de la Iglesia. En algunas regiones como Cataluña, los condes comenzaron a actuar con total independencia del rey de Francia, creando lo que podríamos llamar microestados dentro del marco feudal. El feudalismo, por lo tanto, contrarrestaba la centralización al permitir que el poder se dispersara en manos de los señores locales, creando un equilibrio de fuerzas que limitaba la capacidad de cualquier entidad, incluida la Iglesia, para ejercer un control absoluto. Finalmente, llegamos a la poliarquía, un término que describe la coexistencia de múltiples centros de poder en la Edad Media. A diferencia de la hierocracia y el feudalismo, que se centraban en la autoridad espiritual y territorial respectivamente,
La poliarquía representaba una fragmentación del poder en todas sus formas. Las ciudades-estado italianas, como Venecia y Génova, son un ejemplo perfecto de poliarquía. Estas ciudades actuaban como entidades políticas independientes, con sus propios gobiernos, ejércitos y sistemas legales. Venecia, por ejemplo, no solo comerciaba con el Imperio bizantino y los estados islámicos, sino que también se defendía militarmente contra ellos. Estas ciudades-estados no solo estaban bajo el control directo de la Iglesia, eh, no solo no estaban bajo el control directo de la Iglesia ni de los monarcas feudales, sino que operaban con total independencia, compitiendo en el escenario político y económico de la época. Otro ejemplo de poliarquía es el conflicto entre Enrique II de Inglaterra y Thomas Becket. Enrique intentó limitar el poder de la Iglesia sobre los asuntos legales a través de las constituciones de Clarendon, lo que llevó a un enfrentamiento con Becket, arzobispo de Canterbury. Este conflicto ilustró la tensión constante entre diferentes centros de poder, la monarquía, la Iglesia y las cortes legales. La poliarquía entonces creó un entorno en el que múltiples autoridades coexistían y competían, lo que impidió la consolidación de un poder unificado. En resumen, la Edad Media fue un periodo en el que el poder se disputaba en múltiples frentes. La hierocracia buscaba centralizar la autoridad en la Iglesia, mientras que el feudalismo la dispersaba entre señores locales. La poliarquía, por su parte, añadió una capa adicional de complejidad al introducir múltiples centros de poder que competían entre sí. Y estos sistemas no solo definieron la política de la Edad Media, sino que también sentaron las bases para la evolución de las estructuras políticas modernas. Así que cuando pensemos en la Edad Media, recordemos que no fue un periodo de oscuridad, sino una era de constante negociación y adaptación, donde el poder estaba en juego y en constante cambio. La interacción entre la hierocracia, el feudalismo y la poliarquía nos muestra cómo Europa se fue construyendo a partir de una red intricada de relaciones de poder, muchas de las cuales aún influyen en nuestras sociedades hoy en día. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la Edad Media. No se olviden de apoyarse en los archivos que contienen los puntos claves, las fichas de estudio y demás. Y nos estamos encontrando en el próximo capítulo.